Muchas veces nosotros nos olvidamos cómo llegamos acá y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene este país es que le cuesta tener memoria. Y a veces eso puede ser razonable, pero cuando las nuevas generaciones, y yo lo enmarco muy bien, por ejemplo, en la crítica que se le hace a los 30 años, no entendían el país que teníamos en 1990 y no entendían también, aterrizándolo a la circunstancia actual, la infraestructura que teníamos al fin de la dictadura. Entonces, cuando las críticas se hacen sin entender los contextos históricos, es fácil llegar a, en mi opinión, conclusiones erróneas, como por ejemplo los que hacen los movimientos como el No Más TAG. Evidentemente, la situación que hubo en su minuto cuando se generaron las concesiones era radicalmente distinta. Chile era un país que tenía poco acceso a deuda externa, era un país en el cual los ingresos y el dinero que tenía el Estado para gastar en infraestructura era muy escaso. Había una serie de otras demandas, sin ir más lejos. El año 90, recordemos que Chile se empinaba con una pobreza cercana al 40%. Entonces, claro, íbamos a gastar los pocos dineros del Estado en construir una autopista. Y claramente yo creo que la ley de concesiones y la política público-privada permitió avanzar y dar un salto cuántico en términos de infraestructura. Y eso ha ayudado y ayudó a poder tener un sistema de autopista, un sistema de aeropuertos y otras concesiones que efectivamente nos puso a nivel internacional. Pero yo siento, y creo que acá hay podría haber un consenso, que ese ímpetu original decayó fuertemente. Y lo que hemos visto durante los últimos años es justamente que el Estado ha delegado en los privados no solamente la operación, que quizás podría ser algo deseable desde un punto de vista de eficiencia económica, sino también en la proposición de proyectos que sean relevantes. Yo leía hoy día a Carlos Cruz, que está aquí presente en una entrevista del Diario Financiero, donde se indicaba que de los proyectos que se van a licitar el año 2022, la mitad son de iniciativa privada. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente el privado es el que está postulando al proyecto, sino también es al que se le ocurrió la idea de llevar a cabo ese proyecto. Entonces, si yo me pregunto cuál es la capacidad que está teniendo el Estado chileno en pensar las políticas públicas y en decidir del set de necesidades que tenemos, cuáles son finalmente las que tenemos que priorizar. Y en ese sentido, las tarifas han sido, durante los últimos años, un tema muy sensible para la población. Pero tenemos que entender cuáles son los mecanismos que tenemos para poder hacer modificaciones. Yo he sido muy contrario, y en esto me he ganado varias funas al respecto, con la disminución o rebaja de tarifas del TAC. Porque en general los esquemas que se han encontrado para poder hacer esas rebajas esencialmente terminan siendo altamente regresivas, porque grosso modo funciona a través de extensiones de contrato que evidentemente terminan favoreciendo a quienes utilizan más el automóvil. Y la política original de quien paga para un servicio que tenemos que tener claro que no es un derecho. Andar en automóvil no es un derecho, es un privilegio por el cual nosotros tenemos que pagar porque estamos generando una serie de externalidades negativas como la congestión y la contaminación que tenemos que pagar. El transporte público y otro tipo de modos más sustentables, evidentemente uno quiere potenciarlo. Pero en el caso particular de las autopistas, yo creo que avanzar en las licitaciones actuales con rebajas por grupos de presión me parece que va en contra de políticas de progresividad. Sí estoy de acuerdo, y quizás lo podemos conversar en lo que sigue, en que las próximas licitaciones tienen que hacerse de una manera totalmente distinta. La infraestructura ya está operativa, si bien las nuevas licitaciones deben también propender a tener una expansión y una mejora de la infraestructura que tenemos actualmente. No podemos seguir cobrando lo mismo por una autopista que ya está operando, y eso la gente tiene que sentirlo.
y tenemos que ser muy claros en decir, cuando esta licitación se acabe, las tarifas tienen que cambiar. Y en ese sentido, me parece que no se han puesto todos los incentivos para hacer esas modificaciones.